¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en primer lugar, como corresponde los viernes, les recuerdo que tenemos las dos emisiones de Canal Rural Noticias de fin de semana. El sábado con Martín Fraguío, hablando entre otras cosas de los bonos de carbono, y el domingo con Leo de Benedictis, que nos va a contar todo sobre el clima en los próximos 6 meses, particularmente qué va a pasar con el fenómeno del Niño, cómo va a impactar en la Argentina, en los países competidores, tanto de América como de Europa, de Asia y de África, de eso, y también de Oceanía. De eso vamos a hablar con Leo el domingo a la noche a las 21 por Canal Rural. Y hoy vamos a aprovechar que es viernes para avanzar sobre el trabajo que presenta cada 3 meses la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, FADA, sobre cuánto se queda el Estado respecto de la renta agrícola, entendiendo por la renta agrícola la diferencia entre el valor de la producción y el costo que implica hacer esa producción. Y mientras que por el lado de lo que se queda de Estado, eso es la renta, perdón, el peso del Estado sobre la renta agrícola, aclaremos que no es presión impositiva en concreto, lo aclara siempre muy especialmente la gente de FADA, sino que es, insisto, el peso del Estado sobre la renta agrícola y para ello se contemplan los impuestos nacionales, los impuestos provinciales y los impuestos municipales según cada región. Por supuesto, son datos, como decimos siempre, promedio, ¿no? Y esto también hay que tenerlo en cuenta, son datos promedios, después cada zona tiene sus particularidades. Pero el último dato de FADA mostró que el 64, perdón, el 61,9% de la renta agrícola se la queda al Estado entre impuestos nacionales no coparticipables, que se llevan el 56,7%, los nacionales coparticipables el 32,9%, los provinciales el 9,3% y los impuestos municipales que representan el 1,1%. FADA también destaca, y esto también lo han vivido ustedes, el aumento de costos que ha habido en los últimos meses. Por un lado, los costos en dólares como consecuencia del conflicto del Medio Oriente y por otro lado, también hubo un aumento de los costos en pesos, excepto en algunos casos, pero en términos de dólares, por el tema del tipo de cambio, también los costos en pesos, si bien en algún caso hasta disminuyeron en pesos, en dólares, cuando uno dolariza esos costos, han tenido un incremento. Hablando del tipo de cambio, FADA publica el dato sobre la evolución del tipo de cambio real a precios de junio del 2026 y ustedes pueden observar así que después del pico correspondiente a diciembre del 2023, los valores del tipo de cambio o la revalorización del peso, si ustedes quieren, ha ido disminuyendo notoriamente y hoy tenemos a moneda constante, insisto, expresado en pesos de junio del 2026, un tipo de cambio que representa prácticamente la mitad del que teníamos en junio del 2019, que fue, como ustedes recordarán, el último año de la gestión de Mauricio Macri. Avanzando, también FADA nos muestra la estructura de costos por moneda, es decir, cuánto está dolarizado y cuánto está en pesos en cada uno de los dos principales productos de la cosecha gruesa, soja y maíz, sin considerar en este caso el costo de la tierra. Entonces ustedes van a ver que en el costo de la soja los especificados se llevan el 53%, los dolarizados el 47% y en el caso del maíz son más los costos dolarizados, prácticamente están mitad y mitad con los costos especificados por la incidencia que tienen en el maíz mayor en el caso de los fertilizantes y las semillas. Cuando incluimos la tierra dentro del costo, ahí tenemos que en el caso de la soja el 35% queda dolarizado y los especificados son 40% y bueno, y el costo de la tierra 25%, que en realidad también es un costo dolarizado, por lo cual estamos en 60-40. Y en el caso del maíz, los costos dolarizados quedan en 42, la tierra al 16, se suman los dos y estamos en 58, y los costos especificados quedan en el 42%.
Insisto, el trabajo lo hace FADA cada 3 meses, como ustedes saben. Después vamos a ver cómo viene la estadística histórica. Ahora vamos a hablar de los precios. Estos precios que pone FADA sobre el final del gráfico, que son en dólares por tonelada, corresponden a los valores vigentes a principios de este mes, de junio, ¿no? Los valores actuales son inferiores. En el caso de la soja ya no está en 327, sino que está más cerca de los $320. En el caso del maíz, que es la línea amarilla, ya no está en 181, está más cerca de los 175. Y en el caso del trigo, que es la línea roja, no está en 214, está en alrededor de $205 la tonelada. Tengamos en cuenta que si los comparamos con los valores de hace un año, en el caso, es decir, es junio del 2024, del 2025, perdón, en el caso del trigo hay un aumento de casi el 7%, en el caso de la soja un aumento mayor al 19% y en el caso del maíz del orden del 3%. Insisto, lo estamos comparando con junio del el año pasado. Y en este sentido también es importante señalar que hubo una reducción en el tema de los derechos de exportación que está teniendo incidencia. En definitiva, el índice FADA muestra que el 61,9% de la renta agrícola se la queda el Estado, nacional, provincial y municipal. En el caso de las hojas el 61,7%, en el caso del maíz el 59%, en el caso del trigo, a pesar de la baja en los derechos de exportación, es casi el 74%, y en el caso del girasol el 68,1%. Después ustedes ven también ahí en el mapita que están viendo que en las provincias la incidencia es variable: 59% en Buenos Aires, 58,9% en La Pampa, 58,2% en San Luis, 60,2% en Córdoba, 63,8% en Santa Fe y 63,5% de Entre Ríos. Aquí tiene que ver, entre otras cosas, por supuesto, los tributos provinciales y los tributos municipales que en cada caso se aplican. Cuando miramos la incidencia precisamente de los tributos nacionales y no coparticipables, básicamente los derechos de exportación están ahí incluidos, vemos que la nación se lleva el 59,7% de la torta. Si bien es menor a lo que se llevó en algunos momentos del 2022, 2023, como pueden apreciar en la placa, también del 2020, el menor nivel se lo llevó allá por junio del 2025 con 57,7, ahora estamos en 59,7, a pesar de considerar ya la baja en los derechos de exportación anunciada en su momento por el gobierno nacional. Después están los impuestos coparticipables, como pueden ser ganancias y demás. Bueno, ahí estamos en el 32,9, es un poquito menor a la que teníamos en marzo del 26, y aumenta la participación de los impuestos provinciales, que está en el nivel más alto. Por supuesto, ingresos brutos, inmobiliario rural, que están en el 9,3%. Estamos hablando de promedios a nivel de país. Y los municipales en el 1,1%. Pero está claro que el 59,7% de no coparticipables, eso se da a las patadas con el federalismo fiscal, porque son, como bien lo explica FADA, impuestos que maneja el Estado nacional, el gobierno nacional, a su arbitrio, ¿no? Le dará un poco más a algunos gobernadores amigos, un poco menos a los que no quiere, y con eso de alguna manera se convierte, como lo ha sido toda la vida, con este manejo impositivo, en una especie de caudillo o puntero, si se quiere, un poquito más finos que los punteros tradicionales que tenemos en los barrios, pero no que seguimos teniendo en los barrios, pero no, o en las ciudades y pueblos, pero no deja de ser un puntero que maneja a su arbitrio los recursos de todos los argentinos. Cuando vemos provincia por provincia, el informe de FADA nos muestra claramente que hay diferencias entre las provincias. Es cierto que la renta también es diferente entre las provincias, porque tiene que ver no solo con un tema de calidad de la tierra, rendimientos, distancias, fletes y demás, y esto también tiene su incidencia, pero vemos que según estos datos, una de las provincias que más se lleva, perdón, una de las provincias en donde más impacta el peso del Estado en su conjunto, no la provincia en particular, es Entre Ríos, que tiene tanto en el general como en soja o en maíz los niveles más altos. Y en el caso del trigo es la provincia de La Pampa, porque tienen, también es cierto que en casos como La Pampa y creo que San Luis tiene también una especie de derecho de exportación
interno, que son, por ejemplo, las famosas guías o demás. Es decir, esto también hay que tenerlo en cuenta. También es cierto que Córdoba, por ejemplo, solo aplica inmobiliario rural e impuesto a los sellos, a la producción primaria, no aplica ingresos brutos, tampoco en Santa Fe se pagan ingresos brutos. Aquí van a ver ustedes otro muy rápidamente, pues se nos acaba el tiempo, cómo se distribuye por provincia los distintos costos, ¿no? Desde el costo total, el costo de la tierra, el resultado, los impuestos nacionales, los impuestos provinciales, los impuestos municipales. Y por supuesto, insisto con esto, son datos generales, datos promedios, porque hay provincias como Buenos Aires, por ejemplo, y creo que Santa Fe también, en donde es muy diferente según la zona de cual se trate la incidencia de los impuestos provinciales y los impuestos municipales. Ahí ustedes están viendo Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Rápidamente les muestro también San Luis La Pampa, que es donde peor está la situación respecto a la incidencia del Estado en general en la renta, y Entre Ríos. El trabajo completo y los detalles, que por ahí es mucho más interesante verlo detenidamente, lo pueden ver en la página de FADA. FADA concluye, entre otras cosas, que el 61,9 es el peso de los impuestos, el 29,7 es el alquiler de la tierra. Por lo tanto, un productor en teoría está teniendo un resultado económico, ganancia de 8,5%. Esto es a nivel general. Entonces, la distribución de la renta agrícola según el informe de FADA: impuestos provinciales se lleva el 5,5, impuestos municipales el 0,7, resultado 8,5, costo de la tierra 29,7 e impuestos nacionales 55,7. Para ir terminando, fíjense ustedes aquí la estadística histórica, en donde ustedes ven los puntitos rojos que ven arriba ya por el 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Esos puntos rojos son el costo de la intervención de aquel momento. ¿Se acuerdan? Los ROEs, los permisos de exportación, el cierre de las exportaciones, el diferencial cambiario. Bueno, todo eso está expresado también en el trabajo de FADA. Después abajo tienen el resultado, que es lo verde. En muchos casos ese resultado fue negativo. Después tienen el verde más clarito, que es el costo de la tierra, el peso de los impuestos nacionales, el azul, el peso de los impuestos provinciales, el azul un poquito más clarito, o celeste más oscuro si quieren, y los impuestos municipales, que es el celeste más claro. Y la participación del Estado en la renta agrícola desde el 2007 hasta el presente: la etapa de Néstor Kirchner, la etapa de Cristina Fernández de Kirchner, la etapa de Mauricio Macri, la etapa de, bueno, de Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y la etapa actual de La Libertad Avanza de Javier Milei. En este momento, como dice FADA, están en el 61,9%. Ese 61,9%, si ustedes los miran en la estadística histórica, a ver, puede ser que esté dentro de los niveles relativamente bajos, insisto, a pesar de la baja en los derechos de exportación. Sin embargo, ustedes observan que, por ejemplo, sobre el final de Mauricio Macri estaba en el 56,4% el peso del Estado en general con todos sus impuestos. En alguna etapa de Mauricio Macri llegó a estar por debajo del 56%. En marzo del 2008 estaba en el 55,8%. Hay que tener en cuenta que, por supuesto, a menor precio, el peso del Estado cae, porque la renta se achica, entonces el peso del Estado se incrementa, sobre todo cuando existen impuestos tan distorsivos como los derechos de exportación. Bueno, insisto, lo pueden ver el trabajo completo en la página web de FADA, allí está publicado. Los invito entonces el sábado para hablar con Martín Fraguillo y el domingo con Leonardo de Benedictis. Hasta mañana. Sembradoras Monumental. Tenemos un modelo a la medida de cada productor. Monumental, una nueva generación en sembradoras. Repasamos ahora los valores al cierre de este día viernes de Agricultores Federados Argentinos. Ya lo vemos con ustedes en pantalla. La soja en San Martín se negoció a 468.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio. El maíz en la misma terminal portuaria, 266.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio grado 2. Trigo en San Martín se pagó 301.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio grado 2 también. El sorgo en Rosario, 288.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio grado 2. El sorgo en Rosario, pero entrega directa a puerto en cosecha grado 2, se negoció 5.000 pesos menos, 283.000 pesos la tonelada para el cereal. Por último, el girasol en San Martín, también en el Gran Rosario, se comercializó a 654.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio.
La nueva CR11 de New Holland es el último gran salto en evolución de cosecha, con mayor capacidad operativa, diseñada para jornadas más largas y operaciones 90% autónomas. CR11, la evolución llega a su máxima capacidad. Pausa breve, enseguida volvemos con más información aquí en la edición central.